Buenos días para todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast de Rojo ante Ojo. En esta ocasión nos acompaña Gabriel Jaime Arango, miembro de la Junta de la Alianza Francesa, con un amplio recorrido y una amplia trayectoria pues, en el sector educativo, en instituciones como EDAPID. Y hoy nos trae a la mesa a hablar sobre esas historias cruzadas entre Medellín y Francia, aprovechando pues el lanzamiento del libro que van a hacer desde la Alianza Francesa, muy enfocado al tema empresarial. Don Gabriel, bienvenido. Buenos días, Juan Pablo, y un saludo a todos los que nos escuchan y nos ven. Espero que este diálogo de un ratico les pueda ser de alguna manera útil. Perfecto. Don Gabriel, ilústrenos, por favor, cuáles son esas conexiones históricas que ha tenido Medellín con Francia y Francia con Medellín, porque yo creo que hay también temas bilaterales que han permitido desarrollos culturales, sociales en especial empresariales, pues aquí en la ciudad. Claro. Lo primero, y antes de que hablemos del libro que se va a presentar ante la sociedad antioqueña llamado Vidas e Historias Cruzadas entre Francia y Medellín, afirmar para los empresarios que nos escuchan que algo muy importante, pero también a la vez un poco descuidado para el desarrollo empresarial en nuestro medio, es el desconocimiento de los contextos culturales de las sociedades en las cuales están asentadas las empresas. No sé por qué en los últimos años se ha roto la relación de las empresas con los contextos sociales, con los contextos históricos, con los contextos sociológicos, y piensan que el proceso de producción de un bien o de un servicio es en sí mismo una razón de ser y no una estrategia para el desarrollo de las sociedades, de las comunidades, de los países, de las naciones. Estamos como en un momento en el que las empresas tienen que pensar y trabajar para sí, y no tienen tiempo de pensar en lo que son y significan para el contexto. Y entonces yo creo que hablar de este libro sirve para hacer al menos una ilustración de lo importante que es conocer el contexto cultural, el contexto social y el mismo contexto del desarrollo científico y tecnológico que tenemos en nuestro medio, cómo se ha hecho, cómo se ha producido, de a dónde ha venido, a qué racionalidad y a qué lógica pertenece, para que podamos entender un poquito. Perfecto. Entonces, digamos que ahí nos está diciendo usted que las empresas se deberían preocupar más por esos contextos sociales y culturales para que esos productos y servicios encajen y digamos que dinamicen esas economías y generen crecimiento. ¿Cómo lo relaciona usted con el libro y con esas historias cruzadas que nos venía contando? Exactamente. Mira, la Alianza Francesa es una organización cívico-cultural creada en París en 1883, o sea que tiene 143 años más o menos, o 42. Mm, Esa institución surgió para poder hacer una enseñanza y una divulgación de la lengua y de la cultura francesa en el mundo. En esa época, principalmente en los países que estaban bajo el imperio francés, sus colonias en África, en Asia, y para el mantenimiento de las relaciones con otras partes del mundo, como Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, etc. Y por eso es una institución hoy de tipo educativo y cultural que busca poner en diálogo la cultura francesa con las demás culturas del mundo. Y ese es el papel de las alianzas francesas. En Medellín, hace 78 años,
se creó la Alianza Francesa de Medellín y ha venido funcionando ininterrumpidamente con ese fin de enseñar el francés, articular el diálogo entre las culturas colombianas y particularmente para nuestro caso la antioqueña, con la racionalidad y la cultura francesa. Entonces, con ocasión de los 75 años de la Alianza Francesa de Medellín, vimos la necesidad de llenar un vacío de documentación y de información cultural para los antioqueños, que no conocemos en profundidad la complejidad y la significación que en nuestro desarrollo ha tenido la relación con Francia. Entonces, nos dedicamos durante 3 años a identificar una serie de investigadores académicos y de personas estudiosas que hubieran abordado aspectos de la relación entre Francia y Medellín o Francia y Antioquia durante toda la época que llevamos existiendo como república, es decir, en estos 200 largos años que llevamos desde la independencia. ¿Por qué ese plazo? Porque anteriormente y antes de la independencia, España tenía prohibido el relacionamiento a sus colonias con cualquier otro país o imperio del mundo. Los puertos de España eran cerrados y inclusive los visitantes no podían venir a las colonias españolas sin los permisos directos de los reyes de España. Es el caso, por ejemplo, de Humboldt, que tiene que tramitar ese permiso para venir a hacer el reconocimiento que hizo. Bueno, entonces, en este libro trabajaron 21 académicos investigadores en distintos temas. El más importante, pues, con el que comenzamos el libro de Historias y Vidas Cruzadas, es un recuento de la Alianza Francesa, que ha sido, quién la fundó, cómo ha funcionado, dónde ha estado, qué programas ha desarrollado, etcétera. Quiénes la han servido, porque es una institución cívica donde todas las personas que han pasado por allí prestando su servicio lo hacen gratuitamente, en aras pues de esta divulgación cultural. El capítulo histórico más importante y muy diciente para los antioqueños es la presencia de Francia en la independencia bajo el liderazgo de Simón Bolívar. Cómo Bolívar trajo como ayudantes para la campaña libertadora personas de distintas partes de Europa, los irlandeses, algunos ingleses de los que habían luchado contra Napoleón, algunos, digamos, disidentes del ejército español, pero también, muy importante, franceses que se habían quedado un poco sin trabajo al terminar las guerras napoleónicas y entonces se vienen a seguir su carrera militar aquí. Esos militares le aportaron a Bolívar no solamente estrategia y planificación operativa y logística para el Ejército Libertador, sino las estrategias militares que le dieron resultado no solamente en la Nueva Granada, que éramos España, diré frente a España, lo que hoy es Venezuela, la Nueva Granada, Colombia y Ecuador, pero también en la campaña del sur cuando Bolívar libera el Perú y crea a Bolivia. De manera que hay un capítulo muy importante que yo frente a él solamente señalaría como el edecán más importante y de mayor confianza que tuvo Bolívar, que fue Delacroix, es el receptor a quien él le cuenta y le permite escribir toda su vida y todas las memorias de la independencia. De manera que los textos que hoy tenemos de Bolívar, gracias se lo debemos
a Delacroix, que se encargó de recopilar, organizar, archivar y documentar todo lo que fue, digamos, la partida de bautismo de nuestra nación. Después hay un capítulo supremamente valioso que es el que responde a una costumbre que había en el siglo XIX, que era el mundo de los viajeros. Los viajeros que venían de Europa a auscultar el mundo nuevo que había estado anunciado y conocido, pero siempre a través de España, para verlo en forma directa. Y ya personas de América Latina que podían viajar a Europa para más libremente acercarse al conocimiento de los países, de las culturas, de las lenguas. De ese ir y venir de viajeros se da un intercambio de conocimiento muy importante y de búsqueda de oportunidades para la formación de empresas, de negocios, y de ahí va a surgir, por ejemplo, una dimensión muy importante para Antioquia y para el desarrollo, digamos, de la cultura y el capital antioqueño, que son los viajeros que se dedican a auscultar las minas de oro, llamados por colombianos, hacen alianzas como la hicieron, por ejemplo, Coriolano Amador, la familia Ospina y otros que buscan ingenieros franceses para recorrer el territorio y encontrar las minas no solamente en el altiplano de Santa Rosa, sino también en el suroeste antioqueño, en Titiribí, las minas del Zancudo, etc. De tal manera que es muy importante ver cómo ese mutuo conocimiento, que empieza por intereses muy prácticos o pragmáticos de generar una fuente de riqueza para soportar el Estado colombiano, se hace a través de la cooperación francesa. Otro capítulo que es muy valioso es el de las artes y los oficios. Un gobernante como Pedro Justo Berrío se encamina a preparar la mano de obra calificada que necesitaban las distintas acciones empresariales que se querían impulsar en Antioquia. Por ejemplo, cambiar la minería de lavado en batea por la de socavón, pero que implicaba ingeniería para hacer los socavones en tierra, que implicaba tener molinos para picar la piedra, que implicaba la química o la fisicoquímica para poder fundir los metales, la producción de ácido sulfúrico, etc. Entonces, Pedro Justo Berrío trae franceses a crear la Escuela de Artes y Oficios. Ese es otro capítulo que se documenta en este texto, muy importante, porque ahí aparece una figura francesa que es Eugenio List. Y Eugenio es un arquitecto ingeniero que trae los conocimientos a la Escuela de Artes y Oficios con otros compañeros y algunos alemanes en relación con la mecánica, con la electricidad, con el manejo de las aguas y los acueductos, con el desarrollo de las vías, con el desarrollo del transporte. Y empieza entonces lo que llamaríamos la modernización industrial de Antioquia, transfiriendo conocimiento de Francia a Medellín. Esa Escuela de Artes y Oficios fue supremamente valiosa. De ahí saldrán los ingenieros y los arquitectos que empiezan el proceso de hacer de la construcción un área de inversión económica muy importante hasta hoy en Medellín. Parte de la economía antioqueña en buena medida es la industria de la construcción, sobre la que se soporta en buena parte pues nuestra capacidad de producción y de acumulación de capital. Y se le debe a un francés ahí en la Escuela de Artes y Oficios.
pero muy buena parte de Antioquia no conoce esa historia. Y esa historia continúa dándose, porque la gente ve hoy el ferrocarril o el tranvía de Sí, Ayacucho y no sabe que esa es parte de la cooperación y de la transferencia de conocimiento de Francia a Medellín. El mismo desarrollo del metro, los metrocables, por ejemplo. De manera que hay un capítulo también que sigue, que es cómo los franceses le ayudan a los antioqueños y se vienen como inversionistas inclusive a crear las empresas y las industrias aquí, aprovechando la transferencia de conocimiento de lo que Francia ha sido una gran creadora y una gran innovadora. Por ejemplo, la gente hoy monta en bicicleta y muy poca gente sabe que la bicicleta fue un invento francés ok. que ellos hicieron para el mundo. O cuántos automóviles circulan en Medellín y de esos automóviles cuántos son franceses y por qué está aquí la Renault o por qué vino pues la empresa de ensamblaje de automóviles, la primera de Colombia y se ubicó en Envigado, por las relaciones de Francia con Antioquia y Medellín. Porque, por ejemplo, tenemos el aeropuerto, porque los franceses inventaron el avión y se dedicaron a sugerir y a desarrollar y a perfeccionar esa inventiva. Y después de que lo hicieron, ayudar a construir aeropuertos en los países donde querían vender su tecnología y estar. Hoy, cualquiera que se pregunta qué significa la industria del transporte aéreo o del transporte de carga, por ejemplo, en barcos, tiene que entender que aunque haya hoy en manos de los daneses o de los chinos una gran preeminencia, la creadora de todo ese sistema logístico y operativo fue Francia. Inclusive Francia empezó a construir el canal de Panamá para Colombia por petición Ujú. de Colombia. Y eso se malogró porque los norteamericanos se antojaron de tener el canal para ellos. Hoy oyen a Trump diciendo que él se va a volver a coger el canal y la gente no sabe ni siquiera que Panamá fue parte de Colombia, que Colombia fue la que mandó a hacer el canal de Panamá, que lo perdieron por los fracasos de la peste y la corrupción en el manejo de los recursos en Francia y los norteamericanos se quedaron con él hasta que Carter se lo devuelve a Torrijos y bueno, entonces Francia ha sido una gran innovadora en la literatura, en el arte, en la ciencia física, en las matemáticas, en el descubrimiento de la radioactividad. Y todo eso llega a Medellín a través de franceses y de relaciones franco-antioqueñas. Porque, por ejemplo, muchos de esos conocimientos se van a ilustrar en otro capítulo del libro o se ilustran en otro capítulo del libro, que es la historia de la medicina, otro gran sector empresarial y de servicios de la economía antioqueña. Ujú. Y resulta que mmm, todos los sistemas de diagnóstico del siglo XIX que se crearon en gran medida fueron franceses y los franceses los transferían a Medellín porque desde la época misma de Simón Bolívar, él mandó a Francisco Antonio Sea como embajador plenipotenciario y lo encaminó a que lograra dos cooperaciones fundamentales o tres, que reconocieran nuestra independencia, que buscara ingenieros para que vinieran a decirnos cómo había que hacer las obras en los nuevos países y que trajera médicos que nos enseñaran medicina para salud del pueblo. Entonces, se crea, por ejemplo, la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia o se crea el Hospital San Vicente que auspicia la familia Chavarría Ángel y todo eso es con cultura francesa y asesoría francesa. El que diseñó, por ejemplo, los planos del Hospital de San Vicente, sin Ujú. haber venido nunca a Medellín, pedía los datos
se los mandaban y él hizo los planos. Era el jefe de hospitales de París, fue el que hizo los planos del hospital de Medellín. Toda esa transferencia perdón, del San Vicente, toda esa transferencia de conocimiento en medicina no solamente tenía que ver con la anatomía, con la fisiología, sino con la fisicoquímica para el desarrollo de los medicamentos, con el desarrollo de la industria de las herramientas para las intervenciones quirúrgicas, de los procedimientos y de las investigaciones de los fármacos para curar el dolor, por ejemplo, la anestesia, etcétera. Entonces, aquí en este libro de Historias y Vidas Cruzadas de la Alianza Francesa se documenta todo lo que le ha servido a Medellín y Antioquia en la transferencia de conocimiento en torno a la medicina. Hay otros ámbitos del desarrollo, digamos, empresarial, económico, que tienen que ver mucho con esta relación. Es el transporte de trenes, el transporte de ferrocarril. Lástima, y hoy es un sueño volver a tener en Colombia ferrocarriles, pero el gran desarrollo de los ferrocarriles que se inventaron en Checoslovaquia, pero que muy rápidamente los franceses se antojaron de saber hacer también trenes y se dedicaron a hacer trenes. Ellos son los que con los ingleses van a desarrollar en buena medida el sistema férreo de Colombia, el sistema de telégrafos, el sistema de generación de energía. Entonces, hay un capítulo escrito por dos profesores de historia empresarial de la Universidad de AFID que documentan todo lo que fue el origen del desarrollo industrial de Antioquia, tanto en textiles como en la minería, pero igualmente en la industria automotor y en la industria de la impresión. En Antioquia había imprentas traídas por los españoles, una en Río Negro y otra aquí en Medellín, pero la industria de la impresión comercial no se tenía. Y gracias a los Vedut es un nombre que está presente en la historia de Antioquia, la gente no sabe que ellos fueron franceses. Paul y Félix de Vedut se vinieron a buscar aplicar algunos recursos en la minería y terminaron fue creando Editorial Vedut para suministrarle al comercio internacional que se estaban abriendo en todas partes del mundo por el nuevo país, todos los formatos que se necesitaban comerciales para la tramitología y para los asientos contables. Y ese es el origen de Vedut, que después va a ser un emporio de industria del libro, por ejemplo, o de los textos escolares, que aprendimos en ellos a leer y escribir muchas generaciones. De tal manera que hay un capítulo de desarrollo empresarial y cómo casi todas las empresas que hoy existen en Antioquia, esas empresas tienen en gran medida un origen francés por ese intercambio. Hay otros capítulos supremamente importantes de lo que decíamos al comienzo, la forma de pensar del antioqueño. El antioqueño tiene una forma de pensar heredada de las culturas aborígenes muy importantes, muy cercanas a la naturaleza, muy inteligentes, muy conocedoras del medio ambiente, muy capaces de satisfacer necesidades y de supervivir en condiciones no fáciles, yo diría todo lo contrario, muy abruptas. Pero también somos herederos de las culturas europeas a través de España y de la misma cultura africana, porque ellos traían los esclavos. Con ese cruce de razas, con ese cruce de culturas, se da una forma de pensar, de sentir y de obrar que tenemos los antioqueños.
y que la tenemos, la practicamos y la observamos, pero sobre la que no somos capaces de reflexionar porque no conocemos los intrincados de su constitución. Entonces, hay un capítulo muy importante escrito por un gran investigador y filósofo que trabajó mucho tiempo en la Universidad Nacional. Ahora hablo un poco de los autores, si tenemos tiempo, que escribe sobre qué tipo de filosofía es la que hemos leído en Antioquia en los últimos 50 años. ¿Y por qué? Ok. Porque no se nos olvide que Francia es la inspiración para la constitución de los estados contemporáneos, con Montesquieu y después de la Revolución Francesa, y eso se inspira. Entonces, la creación del poder ejecutivo, del poder legislativo, del poder judicial, eso es un invento francés que nosotros adoptamos aquí desde la época pues, de la independencia, cuando se declaró Colombia una república en 1821 y la primera constitución que tuvimos para regir los destinos del país. Pero ¿qué tiene que ver el Estado con la forma de pensar? Francia ha sido un país de gran culto a la racionalidad y a la lógica, y por consiguiente a las matemáticas y a la ciencia. Entonces, a través de la filosofía francesa, nosotros hemos podido desarrollar una manera de pensar más analítica, de pensamiento crítico, de análisis contextual, de análisis complejo. Todo lo contrario de lo que es el pensamiento fácil y empírico, que es que piensa que la realidad es simple y que las soluciones a los problemas son simples, y todo el que piensa que la realidad es simple ya está equivocado, y todo lo que piensa lo conduce a una equivocación, porque la realidad es compleja, muy compleja, y analizar la realidad es el papel de la filosofía. Y entonces, gracias al estudio de la filosofía en la Universidad Pontificia Bolivariana, después en la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional, posteriormente en el Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia, se ha abordado el estudio de la filosofía y de ahí se ha derivado el estudio de la sociología, el estudio de la antropología, el estudio de la lingüística comparada, es decir, de todas las herramientas que necesitamos para indagar el pensamiento. ¿Cómo pensamos? ¿Por qué pensamos así? ¿Qué hacemos con el pensamiento? ¿Qué limitaciones tenemos en él? Todo depende de cómo uno haya estudiado, de manera que este capítulo del libro es supremamente valioso. Tenemos también un capítulo que sé que muchas personas lo van a disfrutar inconmensurablemente porque es el papel del arte. El arte entendido no solamente como pintura y escultura, sino como forma de pensar el mundo, como forma de pensar la realidad, de expresarnos críticamente frente a ella. Y ese capítulo recoge toda la influencia de la lucha del antioqueño por liberar su inteligencia y su mentalidad para ser capaz de pensar de otra manera la realidad, y a esa insatisfacción frente a lo que no funciona, hacerle proposiciones de modificación, de enriquecimiento, de transformación, de mejora. Y esa es la tarea del arte. Entonces, cuando Medellín y Antioquia recogieron plata para mandar, por ejemplo, a Francisco Acano a estudiar a París pintura para que viniera a crear aquí el Instituto de Bellas Artes, hoy Bellas Artes y Sociedad de Mejoras Públicas, etcétera, o cuando apoyaban otros pintores para que fueran a aprender a Francia y vinieran a enseñar aquí, lo que estaban estableciendo era un diálogo de la imaginación. Ese diálogo de la imaginación, de reinterpretar la realidad, de buscar nuevos sentidos, de construir y depurar la esencia de lo que somos, de la identidad,
que era un tema muy en boga a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. ¿Quiénes somos los colombianos? ¿Quiénes somos los antioqueños? ¿De dónde venimos? ¿Cómo pensamos? ¿Para dónde vamos? Todo eso se resolvía a través de ese intercambio. Entonces, se da un constante viaje de los escritores, de los pintores, de los escultores, que aquí sentían esa vocación, aprender las técnicas y las metodologías en Francia, hasta tener las grandes figuras que tenemos. Botero, su aspiración y su deslumbre no fue solamente la pintura española de Velázquez cuando él viaja a Madrid, sino su recorrido por Francia, en el Louvre, por Italia, y así pudiéramos mencionar muchos otros. Acuña, por ejemplo, el padre del arte nacional. Si no hubiera sido por sus viajes a Francia y sus relaciones con Francia, no habría sido posible. De tal forma que ese capítulo del arte nos sigue mostrando hasta hoy cómo ese intercambio es un intercambio para buscar la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de comunicación. Bueno, hay otro capítulo específico sobre el desarrollo del teatro. Nosotros en Medellín tenemos una serie de grupos teatrales a los que asistimos y nos divertimos, el Pequeño Teatro o el Pablo Tobón Uribe, o tenemos el Teatro Metropolitano, hoy que sustituyó el Teatro Bolívar, o el Teatro Junín, que se demolieron por precisamente ignorancia cultural y afán de rentabilidad sin conocimiento de lo que significaban los contextos y la historia, y cometimos el error de destruir un patrimonio invaluable que era igual al que se conserva en muchas partes del mundo. Entonces, de ese capítulo del teatro, cómo venían las compañías francesas, después las españolas, cómo hacían los talleres, descubrían las vocaciones por el arte escénico, por la lectura de los grandes creadores del teatro francés, como Balzac, por ejemplo, y se documenta cómo toda la teatralidad, y cuando digo la teatralidad es cómo se identifican las vocaciones para el arte dramático o el arte representativo en términos generales, se hace también cómo se construyen los teatros, cuál es el problema de la acústica. Mira, el único profesor de acústica que hay en Medellín hoy por hoy, en el siglo XXI, es porque se formó en Francia. De lo contrario, no sabríamos ni qué es la acústica. De manera que hay un capítulo pues muy dedicado al arte dramático y que nos muestra cómo ese arte dramático sirvió para desarrollar los estudios de la literatura. Entonces, hay otro capítulo sobre la literatura francesa, cómo nos conocen los franceses a los colombianos y cómo conocemos los antioqueños y los colombianos la cultura francesa a través de la literatura. Es escrito también por una gran mujer formada en Francia, es doctorada en literatura, y de ese intercambio de literatura surgen escritores hoy muy valiosos, no solamente de Colombia, sino de Francia, por su afán de conocimiento de las culturas latinoamericanas. Todo eso es lo que propicia el diálogo. Hay otro capítulo también escrito por una gran mujer, joven, inteligente, bien formada, también en Francia, sobre la investigación científica que hoy, en 2025, se hace para fundamentar con el desarrollo de la ciencia, el desarrollo de las estrategias empresariales
para la solución de los problemas nacionales en todos los ámbitos habidos y por haber, desde el agua potable hasta la generación de energías limpias o la transformación de la minería tradicional en minería más, digamos, saludable para el medio ambiente, etcétera. Y ese capítulo es muy importante porque tiene todos los convenios y hace alusión a todos los convenios científicos que tienen las universidades de Medellín con las universidades francesas y cómo se van a formar a Francia. Y vienen de Francia estudiantes a las universidades de Medellín, como la Universidad de AFIT, la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, la Bolivariana, la Universidad de Medellín, la Universidad Autónoma, etcétera. Cómo los grupos de investigación científica de Medellín están en relación con los grupos de investigación de Francia, descubriendo y haciendo cosas tan importantes como el desarrollo de la mayor vida útil de los rodamientos de los trenes o de los cables de alta resistencia, no solamente para los vagones de las estaciones del metro a los barrios de altura, sino, por ejemplo, para los cables de los puentes en todo el mundo. Y que la gente no sabe que Medellín es el epicentro de la investigación mundial para la elaboración de los cables de alta resistencia en acero. Y eso es lo que el libro trata de descubrir. Pero no podría faltar en este libro otra cosa muy importante para otro sector de la producción en Medellín, que es la gastronomía y la moda. Porque la moda y la gastronomía son dos expresiones de la cultura francesa en la que ellos no solamente aplican mucha investigación, sino mucha creatividad. Y está también, lógicamente, unido a eso el de los aromas. Entonces, ¿por qué en Antioquia existe la fábrica de investigación de los productos naturales para convertirse en esencias y en soporte de la perfumería francesa? La gente no sabe que esa empresa está aquí en Río Negro. Y para los hoteles, para los restaurantes y para los bares, la cultura francesa es determinante, lo mismo que para la panadería y la charcutería, o ni qué decir para la industria vinícola y de quesos. Entonces, en este libro se documenta también toda esa influencia de la cultura cotidiana entre Francia y Medellín. Y cómo aquí, sin dejar nuestra cocina nativa, sin dejar de consumir nuestros productos, hemos podido también enriquecer no la gastronomía o el placer de comer, que es muy agradable, sino la nutrición. Porque detrás de la industria alimentaria, la gente no sabe que hay una investigación nutricional muy importante y que es con ciencia y con tecnología que se hace la nutrición y los productos alimentarios hoy. Cuando Colombia quiere ser un país que renueve su economía y que al renovar la economía potencie su capacidad, se nos ha dicho que el gran futuro de Colombia está en producir y procesar alimentos para la exportación del mundo. Lo que el mundo necesita todos los días es comer mínimo 3 veces al día y son 8.000 millones de personas. Y nosotros dizque importando comida cuando tenemos la segunda capa vegetal más importante del planeta para producir comida. Pero aquí creen que es para echar a pastar ganado. No, hay que pensar la historia para que la historia nos ayude a repensar y a rediseñar el futuro. Entonces, finalmente, ¿qué diría yo? Que el libro llena un vacío de historia empresarial antioqueña, de historia cultural, para descubrir unos temas que están frescos y presentes para reimpulsar nuevos desarrollos para la economía
y la calidad de vida de los antioqueños y de Medellín. Pero todo depende de que las familias se dispongan también a entender que la única lengua extranjera que tenemos que hablar no es machetear el inglés, sino hablar el francés. Ja, don Gabriel, ese libro se ve que va a ser todo un éxito y que, como dice usted, llena ciertos vacíos de la historia y de la cultura antioqueña. Como lo conozco muy bien, eh, ¿cuáles serían esas acciones que usted cree que va a detonar ese libro? Porque yo sé que si bien pues están, digamos que esperando que la gente se contextualice, pero ese contexto que le va a dar a la gente puede desembocar en acciones, digamos, empresariales, culturales y demás, que esa sería una pregunta para terminar y le voy diciendo la otra para que vamos tejiendo. Mm, digamos que con este libro es un ejemplo de que, digamos, el rol y el propósito de la alianza, digamos que se está profundizando, evolucionando, y si bien la alianza siempre ha tenido como el aspecto académico y cultural, pues creo que este libro nos muestra nuevas formas de cómo la alianza francesa de Medellín va a empezar a interactuar como con la sociedad. Entonces, para empezar con la primera pregunta es, ¿qué acciones concretas cree usted que puede desencadenar este libro? Yo pienso, Juan Pablo, que hay dos de mucha trascendencia para los inversionistas, para los creadores, para los empresarios, y es conocer el mundo de la francofonía. La Alianza Francesa ya no solamente habla de Francia, no solamente explica la cultura francesa, digamos, continental en Europa, o de las islas o territorios ultramarinos que ellos tienen en varias partes del mundo, en el Oriente, en África, aquí mismo en América Latina. Por ejemplo, la Guyana francesa enseguida de Venezuela y de la Guyana. Ahí es el centro espacial de la Unión Europea. Es vecina de nosotros y nosotros no tenemos ni idea. Total. Bueno, entonces, cuando digo la francofonía es porque la Alianza Francesa da razón y cuenta de la cultura de Canadá, del Canadá francés de Quebec, da razón y cuenta de la cultura belga, da razón y cuenta de la cultura suiza, da razón y cuenta de la cultura de Luxemburgo, da razón y cuenta de la cultura de los países africanos con los que nosotros apenas estamos abriendo relaciones y que son nuestra propia raíz, como Senegal, por ejemplo, Costa de Marfil, como Malí, como el Chad, con los que Colombia tiene que empezar a abrir mercados y que ya de hecho el gobierno empezó a abrir mercados en Europa a través de las relaciones diplomáticas, que aquí los medios de comunicación critican mucho, pero critican por ignorancia absoluta porque les pagan para criticar negativamente, pero abrir relaciones diplomáticas con África, que no teníamos sino con Sudáfrica y con Marruecos y creo que con Egipto. Pero ahora el Ministerio de Relaciones Exteriores está abriendo esos comercios, esos mercados, esas relaciones para entender las raíces de la afrocolombianidad en la construcción de nuestra identidad y el aporte de África al desarrollo de Colombia. Entonces, conocer la francofonía y conocer qué es la Unión Europea, liderada por Alemania y Francia. Es muy importante. Ahora Francia y Alemania no están pasando por el mejor momento, porque se dejaron meter en la trampa de irse a una guerra auspiciada por Estados Unidos, la administración Biden, y les hizo cortar la provisión de gas y de petróleo más económico que les daba a ellos competitividad, que venía de Rusia. Y los hizo pelear con Rusia, sabiendo que Rusia es el país de Europa más grande, pero es de Europa. Y ellos concibieron una Europa sin Rusia.
La nueva geopolítica del mundo implica que si no hay una Unión Europea y una seguridad y una comunidad de naciones que incluyen Europa a Rusia, están perdidos los europeos porque ellos no tienen materias primas. Las materias primas de todo lo que Europa hace las tienen que llevar y nosotros somos en América Latina grandes proveedores de materias primas, pero para eso hay que saber negociar con Europa. A nosotros nos mató, y excúsenme pues la crítica de nuestro compatriota Suárez, el presidente Marco Fidel Suárez, que dijo que el destino de Colombia era la estrella polar del norte, refiriéndose a Estados Unidos, y ahí nos embarcó en una relación de dependencia única con los Estados Unidos. El desarrollo de Colombia, económico y productivo, está en pluralizar y diversificar sus mercados. Y para eso hay que saber negociar con la Unión Europea, porque la Unión Europea está también presente en África. Y si nosotros vamos a empezar a negociar con África y con la Unión Europea, encontramos los mercados para diversificar y salirnos de esa dependencia única de los Estados Unidos. De tal manera que hoy el mundo ha cambiado la geopolítica. Y la geopolítica se entiende si se entiende la cultura. La historia de las culturas sirve para eso. Entonces, uno de los conocimientos que toda empresa debe gestionar no solamente es el conocimiento de sus propios procesos productivos, de la propia ciencia y tecnología que necesita para su funcionamiento, sino de los contextos culturales y abrir los ojos al mundo. Y una alianza como la francesa es para abrir los ojos al mundo. Y lo otro que me preguntabas de qué es lo que podemos hacer. En la alianza francesa hay la posibilidad de entrar a ser parte de las comisiones científicas y tecnológicas de viajes especializados por áreas del conocimiento y en asocio con los gremios para ir a buscar oportunidades de negocio a Francia y a la Unión Europea. Pero los empresarios se tienen que disponer a salir, a ir a ver qué era lo que hicieron los viejos antioqueños que fundaron este departamento. Ellos iban y era más difícil. En esa época, coger el tren hasta Puerto Berrío, a coger un vapor hasta Barranquilla, ya hice 2 meses en un barco para Europa y eran capaces de hacerlo. Y hoy los ejecutivos dicen que no pueden hacer un viaje. No es que no lo puedan hacer, es que no saben para qué hacerlo. Y ahí es donde hay que pensar en qué oportunidades hay. Entonces la Alianza Francesa lo que busca es redefinirse como un centro educativo y cultural de conexiones y de redes para poner en articulación todos los sectores de la vida social con todos los sectores de la vida social, económica y productiva francesa. Y por ende, ser la puerta para la Unión Europea. No, espectacular, espectacular. Yo creo que, don Gabriel, vamos llegando al final de este episodio. La invitación a todos los que nos escuchan es que empiecen a seguir la Alianza Francesa, digamos que en el liderazgo de don Gabriel, de Jan y de todo su equipo, pues vienen nuevos cambios, nuevos proyectos, incluido pues este que estamos escuchando. También a que tengan la oportunidad de comprar el libro, de asistir a las charlas y espacios de socialización que se van a dar de este libro y a vincularse pues como amigos cercanos de la Alianza Francesa. Claro, Juan Pablo. Hombre, un segundito, que hay una cosa muy importante que hila tu última pregunta y el futuro. El libro tiene un gran artículo final de cierre, que es sobre la aplicación en Medellín y Antioquia de el Acuerdo de París sobre medio ambiente. Todo el desarrollo empresarial responsable
con la naturaleza, responsable con el medio ambiente, responsable con la vida. Está en un artículo escrito por otros dos grandes profesores, investigadores, doctores en estas temáticas de la Universidad de las Naciones Unidas en Holanda. Una de las cosas que yo le sugeriría a quienes se puedan interesar por este libro es que los 21 articulistas son personas todas jóvenes, altamente formados en los mayores estándares del conocimiento mundial, en sus doctorados, y ese es talento humano a disposición de la sociedad. Las empresas necesitan gente inteligente que las asesore, gente ilustrada que las ponga al orden del día, pero tienen que crear en sus unidades de planeación ubicación para el diálogo interdisciplinario. Espectacular, espectacular. Pero Gabriel, muchísimas gracias. Seguramente A vos, Juan te Pablo. tendremos nuevamente en este podcast y gracias por tu tiempo. Bueno, felicidades. Hasta luego.